Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este martes 12 de noviembre del año 2024. Si algo le podemos agradecer al presidente Pedro Sánchez y a sus ministros es que gracias a ellos la figura del jefe del Estado, Felipe VI, cada vez está más fortalecida. Ya ni los antimonárquicos se atreven a negar la evidencia con mucha fe, porque saben que la comparación entre el comportamiento de uno y el comportamiento de los otros no es que sea odiosa, es que cada día resulta más insoportable para el sanchismo. Yo no sé si el rey es consciente de hasta qué punto está dejando en evidencia al gobierno, desde el presidente a la vicepresidenta y a otros ministros con nombres y apellidos. Supongo que sí, pero no lo sé. Pero si Felipe VI es consciente de que él está dejando en evidencia al gobierno, está claro que le importa poco, porque ahora mismo está lanzado y va a por todas. Felipe VI ha dicho basta, ha visto lo que estaba pasando con la gestión de la catástrofe y desde el primer día mando a la Guardia Real y a mis escoltas para que se demuestre que puedo llegar y los militares pueden llegar, solo hay que tener voluntad. Me voy a Valencia, no rehuyo a la gente y hoy ha decidido que había que volver a la Comunidad Valenciana, pero esta vez a apoyar al ejército y de uniforme. Antes de contarle en detalle lo que ha hecho y, ojo, lo que ha dicho el rey, porque ha dado una rueda de prensa, otra cosa también insólita, me gustaría ponerles el contexto para que entiendan lo de las comparaciones. Y el contexto es que si pensábamos que el sanchismo ya no podía cometer una indignidad mayor que la de aprobar un asalto a Radiotelevisión Española en el Parlamento, en pleno recuento de los muertos de la riada, cuando se suspende el pleno, pero se aprueba que lo de Televisión Española sí, y lo único que se aprueba el viernes no hay Consejo de Ministros extraordinario, sino que en el BOE solo sale el nombramiento de los comisarios de Televisión Española. Pues si pensaban que ese comportamiento en plena tragedia era insuperable, si ustedes pensaban eso, estaban equivocados. Porque hoy el BOE ha publicado el Real Decreto Ley con las ayudas a los afectados por la DANA, el que aprobó ayer el Consejo de Ministros. Y resulta que entre las 166 páginas del documento aparecen escondidas en la página número 23 y en la 91 cosas furtivas que no tienen nada que ver con los afectados del temporal. Y es que el Ministerio del Interior de Grande Marlaska ha usado el decreto de ayuda a los damnificados de Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía para colar un cambio legal que retrasa la jubilación del director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, el hombre de la máxima confianza de Marlaska en la Policía Nacional. Esta historia a lo mejor les suena porque el 31 de octubre, en plena tragedia, les contamos que Marlaska había aprovechado una enmienda del PSOE a la Ley de Movilidad Sostenible para incorporar el asunto de Sudao. Pero como la ley del Ministerio de Transportes tiene todavía recorrido parlamentario y cuenta el diario El País que Interior no tenía previsto aprobar ninguna ley durante este mes, pues tanta prisa tiene Marlaska en que el DAO no se jubile porque cumple 65 años en unas semanas, que ha colado, insistimos, en la página 23 del decreto de las ayudas a los damnificados, la explicación de por qué de forma furtiva meten lo de el director de Marlaska en la poli. En esta situación de emergencia nacional, resultaría altamente disfuncional
proceder a la sustitución de quien al frente de la Dirección Adjunta Operativa se encuentra dirigiendo y coordinando sobre el terreno las funciones operativas de los efectivos de la Policía Nacional. Hace falta tener valor. Fernando Lázaro lleva contando desde hace meses en este programa que Marlaska iba a evitar que su director adjunto operativo se jubilara porque, por lo visto, Marlaska tiene que tener a ese DAO y no a otro. ¿Qué pasará ahí para que solo valga ese DAO de 65 años? Pero esto lo lleva contando Lázaro desde hace meses. Y nos dicen ahora que, hombre, ¿cómo vamos a cambiar al director adjunto operativo? Uy, se me está ocurriendo una maldad. ¿No se puede cambiar al director adjunto operativo de la Policía Nacional en una situación de emergencia nacional porque sería altamente disfuncional? ¿Pero se puede cambiar a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica? Esa no pinta nada, ¿verdad? Pero es que además, emergencia nacional, que ponen textualmente que como es una emergencia nacional, no se puede cambiar al director adjunto de la policía que se tiene que jubilar. Esta jugada tan sucia se conoce pocos días después de que se haya detenido a uno de los jefes de la UDEF, de la Policía Nacional, al responsable de la lucha contra el blanqueo, por trabajar supuestamente para el narco y por tener la casa de Pablo Escobar, con coches de lujo y millones de euros escondidos en falsas paredes incluidos. Y el hombre cambiaba de coche como el que cambia de pantalones. ¿Y nadie se dio cuenta? Esto es como lo de Ábalos, pero a lo bestia, porque que yo sepa, Ábalos no tenía un Lamborghini, ni una flota de coches, que sepamos, a lo mejor lo tenía escondido por ahí. Pero nadie se dio cuenta. El DAO no se puede ir. Y como Pedro Sánchez se ha vuelto a ausentar de la sesión de control al gobierno en el Senado, no va al Senado, el PP ha pedido explicaciones solo al ministro del Interior, que no es poco. Alfonso Serrano pregunta a Marlaska. Todos reconocen ya que vivimos en una emergencia nacional, incluso su propio gobierno, aunque haya sido para poder blindar a un jefe de su policía de una manera asquerosa, utilizando para ello el Real Decreto de Víctimas Conte de la Dana. Claro que ustedes tienen un desconocimiento de la ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Los términos y las palabras son muy importantes. Los sistemas operativos y el sistema operativo 3 es una emergencia de interés nacional. Emergencias nacionales son todos los sistemas operativos porque cualquiera de ellas evidentemente puede requerir elementos e instrumentos. Si se va usted a la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, en el artículo 28 verá cómo es una emergencia de interés nacional, algo distinto. No jueguen con los conceptos. Y dice que no jueguen con los conceptos el que ha colado en el BOE, camuflado en un decreto de ayuda a los afectados por el temporal, el retraso de la jubilación de su policía de confianza. Interés nacional, decía, que en el BOE pone en esta situación de emergencia nacional. Bueno, y ahora que saben para qué aprovechan Pedro Sánchez y Marlaska nada menos que el decreto de ayudas para los damnificados por el temporal, volvemos al rey y al ejemplo del que yo les hablaba y que está dando su majestad desde el primer día en que ocurrió la tragedia. Hoy el rey, como les decía, ha vuelto a la Comunidad Valenciana. La visita oficial comenzaba a las 4 de la tarde, pero el rey ha decidido que quería ir antes. ¿Saben por qué? Pues porque quería comer con los militares en el comedor de tropa de la base militar Jaime I de Bétera, en Valencia. Y después de comer y de recorrer las instalaciones vestido con uniforme de campaña, el rey se ha reunido con los responsables de la UME y ha visitado el puesto de mando del Ejército del Aire. En esa base se encuentran militares de los 3 ejércitos, además de los efectivos de la Guardia Real que el rey puso a disposición desde el segundo día del temporal.
La agenda de hoy era apretada para Felipe VI porque después de almorzar y visitar la base, después de acompañar y agradecer el trabajo que están haciendo los militares desplegados, Felipe VI se ha desplazado al puerto de Valencia, que es donde está atracado el buque Galicia. Y por último, se ha ido a la base logística principal del Ejército de Tierra, que es donde se alojan los militares cuando regresan de su trabajo en las calles de la Comunidad Valenciana. Se lo contamos ayer, hasta última hora el gobierno no informó de quién iba a acompañar al rey. Ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles. Y lo que van a escuchar ahora son las palabras de agradecimiento del rey a los militares desplegados y después las preguntas que el jefe del Estado ha respondido en una inusual rueda de prensa con los periodistas. Ver también la respuesta de los ciudadanos, la gratitud que muestran ante lo que están haciendo, a veces incluso por encima de sus posibilidades, día y noche, las 24 horas, y ante todas las necesidades sobrevenidas o adaptándose a cada fase de la emergencia. Es lo que desde el principio han querido transmitir los mandos, es esa comprensión también de la complejidad, porque esto ha sido sin precedentes, de la complejidad de cada momento de una emergencia como la que se ha vivido aquí. ¿Cómo han estado los militares? ¿Siguen con el ánimo alto? Bueno, el espíritu y la moral es altísimo. No hay mayor satisfacción que comprobar que se está ayudando a la gente y que además se está ayudando a gente muy próxima, porque es una operación, como digo, sin precedentes en territorio nacional, de un empleo de una fuerza de tanta envergadura, ¿no? Y la experiencia para ellos es absolutamente extraordinaria, profesionalmente, pero también humanamente. La semana que viene iba a volver con la reina, ¿va a venir otra vez a Valencia? Sí, se ha anunciado, todavía no hemos dado la fecha en los lugares, pero sí, eso va a ser continuo. Yo creo que desde el principio también hemos querido transmitir que el deseo de estar presentes de diversas maneras en todos los lugares afectados va a ser una constante en el próximo futuro, ¿no? ¿Y cómo afrontan esa visita? Pues con el mismo espíritu que cualquiera y teniendo muy en cuenta las circunstancias que se están viviendo aquí, ¿no? Y consciente de que cada uno tenemos que estar en nuestro sitio. He oído hablar de codo con codo. ¿Es el espíritu que tenemos que trasladar? Así es. Decía que hombro con hombro, codo con codo o mano con mano, pero todos con el mismo corazón. No está mal, ¿eh? Les digo, el rey Felipe VI está lanzado. Anunció que ponía a disposición la Guardia Real y los escoltas y entendíamos que era un mensaje simbólico y no. Nos enteramos porque además la propia Casa del Rey lo publicó en Twitter que desde el día 30 estaban allí trabajando, la Guardia Real y sus escoltas. Reunió a la patronal y a los agentes sociales para preguntarles qué les había parecido lo que ha aprobado Pedro Sánchez. Se fue a Valencia y cuando lanzaron barro él dijo, yo voy a hablar con esa gente, mientras otro se iba. Y ahora anuncia, y lo repite 2 veces, va a ser una constante nuestras visitas a la Comunidad Valenciana. Y la semana que viene iremos, todavía no se sabe el día. A Pedro Sánchez le convendría que coincida con el viaje a Brasil por el G20 para que tenga una excusa para no ir. Bueno, y ahora que ya saben lo que está haciendo el rey desde el lugar de la tragedia, vamos con alguien que no es que no haya pisado el barro. Pescanova, lo bueno sale bien. Intentar hacer una receta de alta cocina es posible que salga mal. Si vas a cocinar, no te la juegues. Elige langostinos Pescanova, que siempre salen bien. Es que hasta hace unos minutos no había mencionado ni una sola vez a las víctimas del temporal. Ni una vez en 14 días. Esa persona es la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra de Transición Ecológica, que en este mismo momento Teresa Rivera se está sometiendo al examen del Parlamento Europeo. ¿Por qué? Porque quiere ser vicepresidenta europea y comisaria europea. Esmeralda Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal, Iter? Buenas noches.
Y la verdad es que el inicio del examen no ha podido ser más demoledor para Teresa Rivera. Ahora van a escuchar la primera pregunta, creo que ha sido la primera pregunta, Esmeralda. Sí. De un eurodiputado alemán, pero antes empezamos por orden cronológico y es el discurso con el que ha empezado Teresa Rivera. El discurso de Teresa Rivera como candidata para formar parte del futuro colegio de comisarios de von der Leyen. Bueno, fíjate cómo era la expectación, Dieter, que el presidente de la comisión ha comenzado diciendo que el ambiente está que hierve y amenazaba incluso con utilizar el martillo. Está bastante tensa, está siendo bastante tensa la sesión, 48 preguntas va a tener que responder Teresa Rivera, y ella ha querido utilizar los 15 minutos que tenía de intervención inicial, lo decías tú, 15 días después y más de 200 muertos por la Dana, con este mensaje. Es para mí un honor comparecer en esta Cámara. Lo hago 2 semanas después de la mayor tragedia vivida en Valencia en mucho tiempo, la segunda más mortífera en Europa en lo que va de siglo. Por eso me gustaría que mis primeras palabras, desde el dolor seguro compartido por todos, fueran de recuerdo, de afecto, de solidaridad para con las víctimas y sus familias. Hay que decir que el examen al que están sometiendo los eurodiputados alemanes del Grupo Parlamentario Popular está siendo bastante duro. Ahora repasaremos algunas de las preguntas, pero la primera ha sido de Markus Ferber y ha empezado así. Muchas gracias, comisaria designada, y gracias por sus palabras en relación con lo ocurrido hace 2 semanas en Valencia. Pero yo creo que hubiese sido más adecuado dirigir esas palabras al Pleno Europeo, del español, al Congreso español, antes de aquí. Examen especialmente duro, luego hablaremos porque también le ha preguntado por la neutralidad en el caso de las renovables, pero el siguiente eurodiputado en preguntar era Jonás Fernández, es eurodiputado del Partido Socialista asturiano, y después de que el alemán dijera esto, pues ha querido salir al rescate de Teresa Rivera. En primer lugar, quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con mi colega Ferber. Los temas españoles que se traten en el Congreso de los Diputados en España. Claro, ha venido muy bien. Claro. El eurodiputado alemán le dice, está muy bien que usted lamente el fallecimiento de 14 personas, 14 de 200 y pico personas 14 días después. Dice, pero lo tendría que haber hecho antes en España, ¿no? Y llega el eurodiputado asturiano del PSOE, en inglés, muy bien, pero asturiano del PSOE, y dice, no, aquí venimos a hablar de lo que venimos a hablar. Y le ha lanzado el capote a Teresa Rivera para que ella tratara de salir, porque Teresa Rivera se le ha quedado una cara de póker cuando le han recordado eso, que por primera vez habla de las víctimas del temporal en el examen en el Parlamento Europeo. Por eso decía, le ha venido muy bien y así ha rematado ella la intervención. Gracias, muchísimas gracias, y gracias por señalar algo que yo no mencioné antes y que es muy importante. La semana pasada hubo plenos y la semana que viene en España y la semana que viene los habrá aquí. Por eso yo no pude estar siempre presente y yo creo que eso ayudará a aclarar muchas cosas. Te decía, Dieter, que los alemanes han sido especialmente duros en su examen con Teresa Rivera porque... Hombre, no me extraña, escuchando a Teresa Rivera decir que, hombre, es que entre las cosas que he tenido que hacer aquí y las que había en España no he podido ir al Parlamento, pero ¿qué cosas ha tenido que hacer? Si en todo este tiempo usted ha dado una entrevista en la cadena SER de 13 minutos y ha figurado en alguna imagen posado de el comité. Pero creo que no ha sido la única que le ha hecho un reproche durísimo, ¿no?, desde Alemania. Christine Schneider, mira. Señora Rivera, la diferencia entre tratar la inundación en España o en Alemania es que en Alemania ha habido un ministerio de medio ambiente responsable. Y dimitió por las riadas, cosa que Teresa Rivera no hace. Por supuesto, ha habido también enfrentamiento con los eurodiputados españoles, pero les hemos destacado estos enfrentamientos con diputados extranjeros para que vean que algunos se lo sabía, ¿eh? Algunos se lo sabía. Lo normal sería que Rivera, una vez examinada, supiera si es válida o no como vicepresidenta europea. Sin embargo, esta decisión parece que no la vamos a conocer hoy, puede que tampoco mañana, porque
los grupos parlamentarios europeos han decidido retrasar el dictamen. El Partido Popular Europeo está tratando de bloquear el nombramiento de Rivera, retrasarlo hasta que, como le ha dicho ese eurodiputado alemán, no dé explicaciones en el Congreso de los Diputados en España. Y eso sería no sería al menos hasta el 20 de noviembre. Bueno, pase lo que pase, porque es muy